Bueno, vamos a nuestro comentario de esta semana. Como decíamos al comienzo del programa, en la editorial sobre economía de esta semana quiero comenzar haciendo una referencia a un hecho que es la relación de Argentina con los Estados Unidos, en particular de Milei con el presidente Trump. Recuerdan que hace algunas semanas pusimos una imagen, que es la que ustedes tienen allí, para anunciar de que Argentina firmaba un acuerdo con los Estados Unidos por el cual recibía muchos beneficios en términos de aranceles y a su vez otorgaba beneficios a los fines de inversión, etc. En aquella oportunidad nosotros dijimos que era una buena noticia, que cualquier cosa que pudiera expandir el comercio era bueno, pero que no había que esperar tampoco un cambio revolucionario. En realidad, esta semana ocurrió algo que le ha hecho perder a Argentina la ventaja que tenía de haber conseguido reducciones arancelarias. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenía Argentina es que sobre otros países, por ejemplo Brasil, China, Trump le había puesto aranceles muy altos. Y entonces Argentina, con este acuerdo, obtenía una ventaja relativa. Lo que en realidad ha ocurrido ahora, yo digo, en una saludable decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, es que le dijeron al presidente Trump, eso que usted hace de poner esos aranceles es inconstitucional. Y entonces, a raíz de eso, digamos, le desaparece esa ventaja relativa que tenía Argentina. Esta es la noticia, diría, menos positiva que tiene para Argentina. Si bien en algunos rubros se mantiene, porque iba por otra vía, se mantienen las ventajas obtenidas. Caso típico, el aumento de la cantidad de toneladas de carne que Argentina va a poder colocar en el mercado americano, en el mercado de Estados Unidos. Por supuesto, eso quizás tenga un efecto también sobre el precio interno y le complique el objetivo de inflación al gobierno, pero digamos que es una buena noticia para el sector cárnico que se mantiene. El gobierno tuvo otras buenas noticias. Vimos en el balcón del Parlamento a lo que es, yo diría, el núcleo duro del gobierno, la hermana del presidente, Karina Milei, el jefe de gobierno que antes era vocero, Adorni, y el nuevo ministro del Interior, festejando, aplaudiendo en el momento en que se aprobaba una norma que tenía que ver con una reforma al mercado de trabajo. Eso fue del Senado, fue luego a diputados, hubo una gran discusión por un artículo que afectaba las licencias por enfermedad. El gobierno, yo diría, retrocedió, pero logró que entonces diputado lo aprobara y esta semana, seguramente el viernes, va a ser ley la reforma laboral. Va a ser ley también la reducción de la edad de imputabilidad de los menores, se va a aprobar el convenio de Mercosur con la Unión Europea, o sea que el domingo, cuando el presidente inaugure el periodo ordinario de sesiones del Parlamento, el domingo a la noche, pienso yo que va a llegar con una gran tranquilidad, como diciendo, bueno, he logrado, a pesar de que inicialmente el gobierno no tenía volumen parlamentario, he logrado estas dos leyes que para mí son importantes. Yo he dicho, y lo voy a volver a decir hoy, que la reforma laboral tiene muchos aspectos que son necesarios, pero que también nadie de los muchos que opinan ha leído los 200 y pico de artículos que tiene la ley y lo que sobre todo he remarcado, que nada garantiza que por modificar la ley va a haber mayor empleo. ¿Y por qué digo esto? Porque el empleo tiene que ver con otra cuestión. Hablábamos con Semiraz respecto de los problemas que hay en la economía real. El gobierno y el gabinete económico tiene una gran, yo diría, expertise en el manejo de las variables financieras. En lo que no presta mucha atención, o en todo caso no está dentro de sus prioridades, es mirar un poco lo que ocurre con las variables reales de la economía, no con las monetarias. Fíjense que entonces muchos analistas que hace algún tiempo decían que íbamos por muy buen camino, a pesar de eso han comenzado a preocuparse por este fenómeno que se llama estanflación. Miren, hace muchos años, a mediados del siglo XX, un economista neozelandés, Phillips, estudió, para el caso del Reino Unido, y descubrió que había una relación entre el nivel de cambio de los precios, la inflación, y el nivel del desempleo.
Entonces él llegó a la conclusión y dibujó una curva que mientras más alto era el desempleo, entonces la inflación era más baja. Y mientras más alta era la inflación, más bajo era el desempleo. Eso funcionó más o menos, y de ahí viene aquello que algunos decían, un poquito de inflación viene bien, funcionó más o menos hasta los años 70. En los 70, después de la crisis del petróleo, protagonizado por los países de la OPEP, se desapareció y se dijo, no, en realidad no es que si yo tengo más desempleo tengo menos inflación. Puede haber inflación y puede haber desempleo. Y hablando de inflación, el director ha puesto allí el gráfico que yo digo refleja el principal logro que exhibe el gobierno y que fue el mecanismo que le dio una gran tranquilidad en las últimas elecciones. Allí tienen ustedes cómo varió mes a mes el índice de precios al consumidor y cómo llegó a un mínimo, que ustedes lo pueden apreciar allí en la pantalla, a un mínimo del 1,5 en mayo del año pasado. Esa es la gran fortaleza política con la cual el gobierno fue a las elecciones. Sin embargo, a partir de mayo apareció una tendencia creciente en el índice de precios al consumidor. Le voy a pedir que pongamos la siguiente placa que muestra más acabadamente qué pasó desde mayo. Eso es lo que ocurrió desde mayo. De aquel 1,5 comenzó a crecer hasta el último dato que hemos tenido, que es el de enero de 2,9. Y es altamente probable que febrero también empiece con 2. Entonces allí el gobierno enfrenta un problema. ¿Cuál es el problema? Que tiene el nivel de actividad resentido y tiene inflación. Es por eso los economistas, en particular, digamos, desde los años 70 del siglo pasado, cuando se abandonó la confianza en esa curva de Phillips que decía que mayor desempleo era menor inflación y menor inflación era deseable, pero tenía un costo en términos de empleo, bueno, apareció de que había desempleo y había inflación. Cuando desapareció esto, apareció una palabra, los economistas somos muy proclives a crear neologismos, y apareció la palabra estanflación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos inflación aunque la economía esté estancada. Y la economía argentina está estancada desde 2011. Argentina no crea empleo registrado desde 2011, es decir, empleo regular. Y entonces tenemos esa situación de estancamiento. El presidente, y yo creo que siempre los funcionarios son muy optimistas, el presidente en una oportunidad dijo, la economía va a crecer como una burbuja de un buzo, lo dijo de una manera mucho más vulgar, pero en realidad eso no ocurrió. La economía creció a 4%, digamos, el año pasado. Para este año el gobierno espera que crezca 5%, algunos dicen que va a crecer 3%, pero lo concreto es que se enfrenta con esa dificultad. Y en particular, algunos sectores, el sector industrial, que es un sector que genera mucho empleo, enfrenta situaciones delicadas. No por la situación del cierre de una fábrica de cubiertas, que en todo caso es un problema gravísimo para 1 millar de personas que trabajan ahí y las familias vinculadas. En realidad todo el sector industrial, salvo excepciones, cuando uno mira las actividades, casi todas están con un comportamiento muy pobre. ¿Cuál es la probabilidad de que a futuro se recupere? Yo sería un poco más modesto que las cosas que dice el gobierno. El gobierno ha llegado a decir de que en agosto, es decir, estamos hablando dentro de 5 meses, la inflación va a empezar con 0. Permítanme que dude, porque yo creo que el diagnóstico de inflación del gobierno, que es exclusivamente monetario, le faltan algunos matices. Pero lo vamos a ver en el futuro. Por ahora, esta inflación nos sigue acompañando. Y nos va a seguir acompañando, por lo menos, creo yo, durante un par de trimestres. Nos encontramos la próxima semana, Alfredo. Muchas gracias. La semana que viene nos vemos. Nos vemos. Gracias a ustedes por la compañía. Será, por supuesto, hasta la próxima edición de Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal 100. Muchas gracias y bueno.